Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido martes de Semana Santa y que todo lo que hayan hecho les haya salido bien. Y si no les salió bien el día de hoy, el día de mañana es un día de nuevas oportunidades y seguramente mañana verán la respuesta que están esperando. El día de hoy vamos a compartir acerca de el misterio de los pozos en la palabra de Dios. Solo permítanme, voy a compartir la... Ok. Y para comenzar, vamos a recordar en Juan capítulo 4, cuando Jesús pasa por Samaria. Cuando pasa por Samaria, Jesús llega a más o menos a la hora del mediodía a un pozo que se llama el Pozo de Jacob. En ese pozo, él estaba sentado estaba cansado del camino que había recorrido durante la mañana y se sienta junto al pozo. Pero, curiosamente, estando ahí, llegó una mujer samaritana a sacar agua. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque las mujeres en el antiguo Israel salían a tomar a sacar agua de los pozos que estaban cerca de sus ciudades, pero lo hacían o a una hora muy temprana en la mañana o lo hacían a una hora más tardía, ya cuando estaba cayendo el sol en la tarde. ¿Por qué? Para evitar en primer lugar el calor y en segundo lugar el sol, que normalmente en la tierra prometida, la tierra santa, hace mucho sol y normalmente hace también mucho calor, excepto en el invierno. Y entonces, estando él ahí solo en el pozo, llega una mujer samaritana a una hora que era inusual. Y ¿por qué llega a esa hora? Seguramente por lo que sabemos de la mujer después, de que nos cuenta la palabra después en el mismo Evangelio de Juan, seguramente esa mujer iba a esa hora por su situación marital. Era una mujer despreciada, era una mujer rechazada, era una mujer a las que otras mujeres le tenían recelo. ¿Por qué? Porque esa mujer había tenido 5 esposos antes y el que ahora tenía no era su marido, como nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 4, versículos del 16 al 18. Pero Dios, en su providencia, en su misericordia, en su gracia, en su amor por esta mujer, Él había planeado ese encuentro desde el principio. Resulta que los pozos en la Biblia siempre se refieren a encuentros significativos. Si recordamos en Génesis capítulo 24, el siervo de Abraham junto a un pozo encuentra a Raquel para esposa de Isaac. Posteriormente encontramos también a Moisés en el mismo libro de Génesis, en el libro de Éxodo, encontrando en un pozo a Séfora, su esposa. Y Jacob, me equivoqué cuando dije que el criado de Abraham había encontrado a Raquel ahí. Fue Jacob el que encontró a Raquel en un pozo. El criado de Abraham encontró a Rebeca, el criado de Abraham es una sombra del Espíritu Santo. Rebeca es una sombra de la iglesia. Y el criado de Abraham encontró a Raquel a la orilla de un pozo para esposa de Isaac, que es tipo de Cristo, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 24, versículos del 11 al 28. Si nos damos cuenta, los pozos eran importantes, y si seguimos leyendo en la palabra de Dios, vamos a encontrar que todos los pozos de los que habla la palabra de Dios son importantes, y generalmente eran lugares de encuentro. Y aparte de ello, un pozo es un lugar para donde los sedientos van a beber, un lugar donde se satisfacen necesidades. El pozo es el lugar donde el servidor del Padre, que es el Espíritu Santo, se encuentra con la novia, nosotros, la iglesia. La palabra de Dios dice en el Salmo 40, versículo 2, de que antes de que nosotros conociéramos al Señor, estábamos en el pozo de la desesperación. Dice la palabra, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, de tal manera
que vemos que en lo que hemos hablado acerca de los diferentes pozos que hemos mencionado, es el lugar de satisfacer una necesidad. En el caso del pozo de la desesperación, de satisfacer nuestra mayor necesidad, nuestra mayor sed, nuestro mayor vacío, que es la necesidad, el vacío y la sed de ser salvos, de una vida mejor. Hemos dicho muchas veces que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, y esa eternidad se manifiesta en el deseo de ser una mejor persona, en el deseo de tener una mejor familia, de vivir en una mejor situación, de vivir en una mejor nación, y todo eso es el anhelo de esa eternidad. Y parte de ello, cuando no conocemos al Señor, que estamos sin esperanza en el mundo, esa necesidad, esa sed, ese vacío es aún mayor. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor nos encuentra en el pozo de la desesperación. Ninguno de nosotros llegamos al Señor por ser buenos, ninguno de nosotros llegamos al Señor porque nuestras vidas eran perfectas. La mayoría de nosotros llegamos al Señor porque estábamos desesperados, porque estábamos en situaciones muy difíciles en nuestra vida y no podíamos lidiar con ellas. Ese fue nuestro pozo de la desesperación. Y la palabra nos dice algo más acerca de ese pozo de la desesperación, y es que en nuestra necesidad es cuando estamos más abiertos al encuentro con el Señor. En Eclesiastés capítulo 7, versículos del 2 al 4, la palabra de Dios dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Si notamos, nos habla de la casa de luto, del lugar del pesar, del lugar de la tristeza, y esto es porque ahí es donde nosotros normalmente nos vamos a encontrar con el Señor. Es ahí donde la mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro con Él. Hemos recibido al Espíritu Santo y nos hemos convertido en la novia de Cristo. La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículo 13, dice, hay una promesa en la palabra, y dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y en Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Y qué significa venir a las aguas, comprar vino y comprar leche? Las aguas y la leche son alimento, y la palabra de Dios es alimento. Y por el otro lado, el vino es gozo, y el vino es un tipo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que vengamos a la palabra, vengamos a lo que dice la palabra, vengamos a la búsqueda del Espíritu Santo cuando nos encontramos sedientos, en necesidad, en una situación de desesperación, en una situación calamitosa. La necesidad, de tal manera que entonces la necesidad no es una cosa necesariamente mala. Tampoco lo es el vacío, sino que lo malo es lo que hacemos con ella, o con ello, con la necesidad, con ese vacío, con esa sed. Todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo tiene vacíos, todo el mundo enfrenta sed en su corazón, y de tal manera que cada corazón conoce la sed, el vacío, la necesidad, etc. Y es ahí donde el Espíritu Santo se quiere encontrar con nosotros, y entonces esa necesidad se convierte en algo santo, porque esa necesidad nos lleva al Señor. Ese vacío, esa sed, esa desesperación, esa necesidad es la que se convierte en el canal, en el camino para llevarnos al conocimiento de Cristo, para llevarnos a una mayor relación con Cristo, para profundizar nuestra relación con el novio.
Y entonces no solo esa necesidad, sino ese lugar, ese pozo de la desesperación se convierte en un lugar santo. En ese lugar, en esa necesidad, nos encontraremos con el Señor, con el Espíritu Santo, con la provisión que necesitamos para nuestras vidas. De tal manera que no deberíamos renegar de nuestra necesidad, ni deberíamos menospreciarla, ni tampoco deberíamos llenarla con nuestros propios esfuerzos. La palabra de Dios dice en Jeremías 17, versículos 5 y 6, que maldito el hombre que confía en sí mismo, en cualquier otra fuerza humana o en las circunstancias para resolver sus necesidades. Será como un árbol seco en el desierto. En tanto que si nosotros aprovechamos esas circunstancias, esas necesidades, esos vacíos, esa sed, para buscar al Señor. Entonces la palabra de Dios dice también en Jeremías 17, versículos 7 y 8, que bienaventurado el varón que encuentra en el Señor la respuesta a todas sus necesidades, a todos sus vacíos, a todas sus desesperaciones. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que tendrá abundancia de vida. Y la palabra de muchas maneras nos exhorta a que en esos momentos de necesidad, de desesperación, de sed, vengamos al Señor, vengamos a nuestro pozo de Jacob. El Señor es nuestro pozo. El Señor es el pozo que necesitamos para saciar la necesidad, el vacío, la sed, de la desesperación. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, la palabra de Dios, Jesús mismo nos dice: vengan a mí cuando estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y entonces ahí hallarán descanso para sus almas. Por el otro lado, la palabra también en Oseas capítulo 2, versículos del 14 al 16, la palabra de Dios nos dice, Oseas 2, capítulo 14 al 16, dice: pero he aquí que yo la atraeré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Aquí nos está hablando del desierto, no como un lugar de tristeza, de soledad, de esterilidad, de infructificación, de pesar, de desesperanza, sino nos está hablando de un lugar de esperanza. Dice: he aquí que yo la atraeré y llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es un lugar de encuentro, es un lugar donde el Señor hablará a nuestro corazón. ¿Y qué pasará después de que el Señor hable a nuestro corazón? El Señor nos va a enamorar, dicen otras versiones, el Señor nos va a seducir, el Señor nos va a llevar a otro nivel en nuestra relación con Él, a otro nivel de intimidad, de conocimiento, de profundidad, de amor, etc. Y como resultado de eso, dice la palabra: y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y eso habla de suplir nuestras necesidades más profundas, y además nos habla de la esperanza de que esos sueños de una vida mejor, de una persona mejor, de un lugar mejor, se cumplirán. Y aparte de eso, dice: y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y esto nos habla de gozo, nos habla de alegría, nos habla de celebración. Pero además de eso, dice la palabra: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y Ishi significa esposo mío, y nunca más me llamarás Baali, que significa Señor mío. ¿Y qué nos estaba hablando esto? De lo que hablaba anteriormente: un mayor nivel de enamoramiento, un mayor nivel de relación, un mayor nivel de intimidad. Es un mayor nivel
de bendición, de tal manera que no deberíamos desperdiciar el tiempo cuando estamos en necesidad, cuando nos sentimos vacíos, cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles, cuando estamos en tristeza, en desesperación, en frustración, en agobio o en cualquier situación negativa. No deberíamos desaprovechar el tiempo tratando de salir de esas cosas por nuestros propios medios, sino que debería ser la oportunidad de entrar por la puerta grande a ese pozo de bendición, a ese pozo de Jacob, a ese lugar de encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, para que Él sacie nuestra sed, para que Él supla nuestra necesidad, para que Él cambie nuestra tristeza en gozo, nuestro luto en alegría, nuestra tristeza en danza, para que Él nos transforme. El Señor quiere cambiar todas las cosas negativas de nuestra vida en gozo, en paz, en alegría, en esperanza, en fe. Pero para ello necesitamos aprovechar esas oportunidades de encuentro que Él nos da en todo tiempo, en todo momento, como nos lo enseña la palabra. Permitamos que esas cosas cumplan su propósito. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas en nuestra vida, y entre ellas todas las negativas, las necesidades, los vacíos, la desesperanza, etcétera, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, de los que le buscamos, de los que tenemos hambre y sed de Él, de los que queremos más de Él. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 4, versículo 14, que el que va a Él, el que bebe del agua que Él nos da, no tendrá sed jamás, sino que el agua que Él nos da será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. Y por el otro lado, la palabra en el Salmo 42, versículo 7, dice algo hermoso. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué significa esto? El abismo o los abismos son los vacíos en nuestro corazón. Los abismos son lugares profundos totalmente vacíos. Si estuvieran rellenos serían valles. Los abismos están vacíos, son profundidades. Y generalmente los vacíos son tipo de una situación negativa, de una situación contraria, de una situación difícil, etcétera. Y dice una situación, entonces podríamos traducir esto: un abismo, una situación difícil llama a otra situación difícil a la voz de tus cascadas. ¿Qué es la voz de tus cascadas? La voz de tus cascadas es la voz del Espíritu Santo, la voz de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que la palabra es agua que limpia, y por el otro lado el Espíritu Santo son ríos de agua viva que corren en nuestro interior. ¿Y para qué es agua esa palabra? ¿Y para qué es agua el Espíritu Santo? Para llenar esos vacíos de nuestro corazón, de tal manera que dice un abismo, podemos decir una situación negativa llama a otra negativa a buscar de la palabra y del Espíritu Santo, y entonces todas sus ondas y sus olas pasarán sobre nosotros. ¿Y qué harán? Llenarán esos vacíos, llenarán esos abismos, seremos llenos de Dios, seremos llenos del Espíritu Santo, llenos de esa relación maravillosa y hermosa con el Señor Jesucristo, llenos de su amor y llenos de amor hacia Él. Así que la próxima vez que tengamos una sed en nuestra alma, que tengamos una necesidad, que estemos experimentando un abismo, un vacío, recordemos que esas son llamadas de Dios, llamadas de atención de Dios a nosotros, para que nos acerquemos a Él, para que le busquemos, para que nos llenemos de Él, para que llevemos nuestras necesidades a Él, y ahí encontremos con toda seguridad su provisión, su paz. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No en las situaciones adversas, difíciles, etcétera, no nos deberían llevar a apartarnos del Señor, más bien nos deberían llevar a tener comunión con Él, de tal manera que presentemos nuestras peticiones con fe y con ruego y con acción de gracias, con la fe de que Él las va a resolver, número 1, y número 2, que permitamos que su paz inunde nuestros corazones y nuestros pensamientos para que perseveremos en Él. Así que, mis amados hermanos, ese es el misterio de los pozos. El misterio de los pozos es el misterio de la resolución de nuestras necesidades, de la búsqueda de la intimidad con Dios, el lugar donde son saciadas nuestras desesperanzas, nuestros vacíos, nuestra sed, en el que son resueltas todas las necesidades de nuestro corazón, pero principalmente el lugar que facilita la intimidad y la comunión con nuestro amado Señor Jesucristo, con el anhelo de nuestro corazón. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta enseñanza, el misterio de los pozos. Espero que sea de bendición para su vida, que tenga una bendecidísima noche, que el Señor restaure todas sus fuerzas, todas sus energías, todas sus capacidades, para que el día de mañana todo lo que hagamos sea para la gloria de Él y para bendición nuestra y de los que están a nuestro alrededor. Que sea una linda noche, gracias por conectarse y un abrazo para todos, y el día de mañana entre las 7 y las 8 nos estaremos conectando para otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.